¿Y si pudiéramos enseñar a las máquinas no solo a aprender, sino a aprender de la manera más inteligente posible, centrándose únicamente en lo que de verdad importa? Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un documento académico de la Universidad de Florida Atlantic que propone, precisamente eso. Se trata de un nuevo sistema que busca perfeccionar uno de los modelos de aprendizaje automático más fiables y utilizados. El famoso Random Forest o bosque aleatorio. Ese mismo. Pues sí, nuestro objetivo hoy es desgranar esta investigación a fondo. Queremos entender cómo funciona este nuevo método que han bautizado como FIF-RF. Y no quedarnos en la superficie. Para nada. Vamos a ver si de verdad supone un avance tan radical como parece. ¿Qué implicaciones podría tener en campos como la ciberseguridad, el diagnóstico médico? Y sobre todo, vamos a buscar sus posibles limitaciones, esos detalles que a veces se esconden en la letra pequeña. Perfecto. Pues venga, para poner a todo el mundo en contexto, arranquemos por el principio. ¿Qué es un Random Forest? La analogía clásica, y a mí me parece que funciona genial, es la de un comité de expertos. ¿Un comité? ¿Vale? Imagina que cada experto es un árbol de decisión, un modelo muy simple por sí solo. Para llegar a un veredicto final, todos votan. Y la decisión de la mayoría es la que se toma como resultado final. Exacto. Es un método increíblemente potente por su robustez, su versatilidad. No es casualidad que sea el estándar de oro en muchísimas aplicaciones. Vamos, desde bioinformática hasta finanzas. Es el punto de partida por defecto para muchos problemas. Cierto, es un punto de partida muy sólido y muy respetado. Pero, como todo, tiene sus talones de Aquiles, que son precisamente los que este artículo intenta solucionar. ¿Cuáles serían? Pues yo diría que el modelo estándar tiene dos problemas fundamentales. El primero es que trata todas las pistas, todas las características de los datos, con la misma importancia inicial. O sea, le da igual todo. Le da igual todo al principio. Es como pedirle a un detective que investigue cada detalle de la escena con la misma intensidad. Desde la posible arma del delito hasta, no sé, el color de las cortinas. Lo que inevitablemente introduce muchísimo ruido. El modelo pierde tiempo y recursos en información que no solo no ayuda, sino que de hecho puede llegar a confundirlo. Exactamente. Y el segundo problema es su optimización. Encontrar la configuración perfecta para un random forest, cuántos árboles usar, qué profundidad deben tener. Los hiperparámetros. Más comunes, como la búsqueda en cuadrícula, básicamente consisten en probar ciegamente un montón de combinaciones hasta dar con una que funcione bien. Es un proceso lento, computacionalmente carísimo y, la verdad, poco elegante. De acuerdo. Tenemos un modelo que es potente, pero por un lado ruidoso y por otro difícil de afinar. Y aquí es donde entra la propuesta de este documento, este sistema que llaman FIGRF. Que son las siglas de Feature Importance Guided Random Forest. El propio nombre ya te da una pista. Ya te dice por dónde van los tiros. Y lo fascinante es que ataca esos dos problemas a la vez. A ver, expliquemos cómo. Pues el primer pilar de su solución es hacer la selección de características mucho más inteligente. Que bueno, es un objetivo clásico en Machine Learning. Pero la palabra inteligente puede significar muchas cosas. Más rápido, más preciso, menos sesgado. ¿A qué se refieren aquí? Se refieren a una inteligencia guiada por la relevancia. En lugar de que el modelo elija características al azar para construir cada uno de sus árboles, el FIGRF lo guía. Le da un empujoncito. Le da un mapa, directamente. Volviendo a tu analogía, es como si al detective se le diera un informe preliminar que dice: oye, empieza por aquí, que el ADN en el arma y las huellas en la puerta parecen lo más relevante. Deja las cortinas para el final. Entiendo el concepto, pero la ejecución de eso es crítica. Una mala guía podría ser peor que ninguna. Totalmente. Si ese informe preliminar está equivocado y le decimos al detective que se centre en las cortinas, va a ignorar el arma del delito y no resolverá el caso nunca. La pregunta clave es, ¿cómo define el modelo qué es importante de una forma que sea fiable? Ahí está el punto crucial, y es una de las mayores fortalezas del artículo. No se fían de una zona métrica para decidir qué es importante. A ver. Porque son conscientes de que cada una tiene sus propios sesgos. En su lugar, utilizan una combinación de 3 técnicas muy reconocidas para obtener una visión completa y robusta. Vale. ¿Cuáles son? La primera es la importancia de permutación. Una de mis favoritas, la verdad, por lo simple que es de entender. Es muy ingeniosa. A ver, entrenan el modelo y miden su rendimiento. Luego, cogen una característica, por ejemplo, la edad del paciente en un modelo de diagnóstico,
y desordenan sus valores al azar. Rompen la conexión. La rompen por completo. Y vuelven a medir el rendimiento. Si el rendimiento cae en picado, significa que esa característica era crucial, que la conexión entre la edad y el diagnóstico era vital para el modelo. Es una técnica muy directa, pero también puede ser costosa computacionalmente, porque tienes que reevaluar el modelo varias veces. ¿Cuál es la segunda? La segunda es la importancia de Gini. Esta es más, digamos, intrínseca al funcionamiento de los árboles. Evalúa cómo de buena es una característica para dividir los datos en grupos puros, homogéneos. O sea, su capacidad para separar la paja del grano. Exacto. Una característica potente es aquella que, al usarla para hacer una pregunta, consigue separar, por ejemplo, a casi todos los pacientes enfermos de los sanos. Mide su capacidad de poner orden en el caos de los datos. Bulla. Y esta métrica tiende a favorecer a las variables que tienen muchos valores distintos, lo cual puede ser un sesgo. Por eso es tan importante no usarla sola. Imagino que la tercera busca un equilibrio. Exacto. La tercera es la información mutua. Esta viene de la teoría de la información. Es una medida puramente estadística. Mide cuánta información te da una característica sobre el resultado final. Es decir, Si conoces el valor de una característica, ¿cuánto se reduce tu incertidumbre sobre, por ejemplo, el diagnóstico final? Es la que te dice qué pista te acerca más a una certeza. permutación, Gini e información mutua. La verdad es que combinar las tres es una estrategia muy sólida. Al promediar los tres enfoques, se mitigan los sesgos que tiene cada una por separado y se obtiene una visión mucho más equilibrada de la importancia real. Es un enfoque muy robusto. Sí. Y esto es parte de una tendencia mayor que vemos en inteligencia artificial. Alejarnos de la fuerza bruta y construir modelos que, en cierto modo, piensen de forma más parecida a un experto humano, que sopesen la evidencia desde múltiples ángulos antes de actuar. Pero claro, toda esa deliberación tiene un coste. Desde luego, hay que calcular estas tres métricas, normalizarlas, combinarlas, y todo eso antes de empezar siquiera a entrenar el modelo principal. La pregunta que surge es, ¿compensa este esfuerzo extra el resultado final? Esa es la pregunta del millón. Y para responderla, tenemos que mirar no solo qué características elige, sino cómo el modelo se configura a sí mismo. El segundo problema que mencionamos. Exacto, porque de nada sirve darle las mejores pistas al detective si luego no sabe cómo organizar la investigación. Ahí es donde entra el segundo pilar de esta solución, cómo se ajustan los parámetros del modelo. Y para esto usan una técnica fascinante llamada recocido simulado o simulated annealing. Una técnica de optimización metaheurística clásica que viene inspirada de la metalurgia. La analogía es muy buena. Sí, la explican muy bien. Es como un herrero que forja una espada. Para hacer el metal más fuerte y eliminar imperfecciones, lo calienta a una temperatura altísima y luego lo enfría muy lentamente. El templado del acero. Pues este algoritmo hace algo parecido con los parámetros del modelo. Empieza con una temperatura alta, explorando de forma muy amplia y a veces aleatoria el espacio de posibles configuraciones. En esta fase incluso puede aceptar temporalmente una configuración que es peor que la actual. Y eso es clave, para evitar quedarse atascado en un óptimo local, en una solución que parece buena pero que no es la mejor de todas. Ese es el movimiento clave que lo diferencia de un simple algoritmo voraz, esa capacidad de, a veces, dar un paso atrás para luego poder dar dos adelante. Me gusta esa forma de verlo. Y a medida que la temperatura del algoritmo baja, se vuelve más y más selectivo, como el metal que se va endureciendo. Se enfoca en refinar las mejores soluciones que ha encontrado hasta que converge en una configuración excelente. Es una forma muchísimo más inteligente de encontrar la combinación óptima sin tener que probarlos todos uno por uno. Es una técnica de optimización muy potente y, como bien dice el artículo, mucho más eficiente que una búsqueda en cuadrícula. Pero no hay que olvidar su naturaleza. Es una metaheurística. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que es un método aproximado. No te garantiza encontrar la solución perfecta a nivel global, pero sí te garantiza encontrar una solución excelente de una forma muy eficiente. Es un atajo inteligente y muy probado, pero sigue siendo un atajo. Su belleza reside en ese equilibrio entre la exploración amplia al principio y la explotación de las mejores zonas al final. Un atajo que, por lo que vamos a ver ahora, funciona increíblemente bien. Y con esto llegamos a los resultados. La prueba de fuego. Exacto. Y antes de meternos en los números, hay algo que quiero destacar.
La variedad de los datos que usan para probarlo. No se conforman con un solo tipo de problema, que es un error muy común. Totalmente de acuerdo. Un modelo que solo funciona bien en un tipo de datos muy específico tiene una utilidad limitada. Aquí lo prueban en 7 conjuntos de datos que van desde ciberseguridad en el Internet de las cosas, predicción de Alzheimer, detección de fraude, hasta los clásicos datasets académicos como Iris y Wine. Esa diversidad es lo que da credibilidad a sus afirmaciones. Desde luego. Y ahora sí, los resultados. Porque son, en una palabra, impresionantes. En varios de estos datasets, como el de ciberseguridad IoT-D20, el de predicción de Alzheimer llamado Darwin, o los clásicos Iris y Wine, el modelo alcanza un rendimiento perfecto. Perfecto. 100% en todas las métricas. Precisión, exhaustividad, F1. Todo al 100%. Un 100% en datos de prueba es una afirmación muy contundente en el mundo del machine learning. Casi sospechosa. Uno siempre busca la letra pequeña cuando ve algo así. Lo es, y las visualizaciones que aportan son muy claras para respaldarlo. Si nos fijamos en la figura 1 del documento, que muestra los resultados del dataset de seguridad IoT-DVIP 20, es que es revelador. A ver, cuéntame. La matriz de confusión del modelo estándar, el Random Forest de toda la vida, muestra 20 errores, que oye, no es un mal resultado para nada, pero son 20 intrusiones mal clasificadas. Vale. La matriz de confusión del FIGRF, que está justo al lado, muestra un 0 absoluto. 0 errores en más de 100.000 muestras analizadas en el conjunto de prueba. Es una mejora radical. El gráfico además nos enseña qué características ha considerado más importantes, como timestamp, la marca de tiempo o Flow ID. Es cierto que los resultados son notables, y ese 0 en la matriz de confusión es visualmente muy potente, imposible de ignorar. Pero si miramos la tabla 1, donde resumen el rendimiento en todos los datasets, la historia tiene más matices. Aquí es donde se pone interesante. Aquí es donde hay que darle una vuelta. En el caso del dataset de Credit Card sobre fraude en tarjetas de crédito, la cosa cambia. De acuerdo. ¿Qué pasa ahí? A ver, el FIGRFM mejora la precisión general, sube de un 81,5% a un 82,1%, lo cual está bien. Sin embargo, el recall, que es la métrica que mide la capacidad de encontrar todos los casos positivos reales. O sea, todos los fraudes. Exacto. Pues el recall y el F1 score, que es una media de ambos, son ligeramente inferiores al modelo estándar. El recall en concreto baja del 36% a casi el 32%. ¿Ostras? Esto significa que el nuevo modelo, aunque se equivoca menos en general, está dejando pasar más fraudes que el modelo original. Es un apunte excelente. ¿Y eso qué nos dice? ¿Es un fallo del modelo? No diría que es un fallo, sino la evidencia de un compromiso, un trade-off. Nos demuestra que no es una solución mágica que mejora absolutamente todo en todos los escenarios. Claro. Es un sistema que optimiza un conjunto de métricas, pero a veces puede hacerlo a costa de otras. Y para un banco, esto es una decisión de negocio crítica. ¿Qué prefieren? Un modelo con mayor precisión, que genera menos falsos positivos y por tanto molesta a menos clientes honestos bloqueando sus tarjetas por error. O un modelo con mayor recall, que caza más fraudes, pero a costa de más falsas alarmas. El FIGRF parece que en este caso se ha inclinado hacia lo primero. Tienes toda la razón. Y de hecho, los propios autores lo reflejan sin esconderlo. No es un error, es una característica del ajuste que ha encontrado el recocido simulado. Muestra la versatilidad del modelo y, sobre todo, la importancia de entender qué se está optimizando en cada problema. El contexto lo es todo. Exacto. Y hablando de detalles que se revelan al leer con atención, hay otro que me llamó muchísimo la atención. Es casi una nota a pie de página, pero creo que es muy significativa. ¿Ah, sí? ¿Cuál? En la sección 3.4, al explicar cómo convierten las puntuaciones de importancia en probabilidades, para que el modelo las elija, mencionan un parámetro clave llamado alfa. Este parámetro controla cómo de agresivamente el modelo se centra en las mejores características. Y citan textualmente, lo tengo aquí, la selección de alfa se realiza por prueba y error, basándose en la estructura de cada conjunto de datos. Un momento. Perdona. Prueba y error. O sea que, en medio de todo este sistema tan sofisticado y automatizado, ese parámetro se ajusta a mano. Precisamente, me parece una honestidad admirable por parte de los autores. Pero también es muy revelador. En un sistema con una combinación de métricas tan elaborada y una optimización tan avanzada, un parámetro tan crucial se sigue ajustando de forma manual y empírica.
A ojo. A ojo. Es una pequeña grieta en una maquinaria que por lo demás parece muy pulida y bien ensamblada. No invalida los resultados, para nada, pero sí nos dice que todavía hay un componente de arte, de intuición humana en el proceso. Es un gran hallazgo. Y es casi reconfortante, ¿no? Saber que en medio de toda esta automatización tan avanzada, todavía se necesita el criterio, casi el oficio, de un humano para darle el toque final y ajustar la sensibilidad del sistema. Es un recordatorio de que estos sistemas son herramientas, potentísimas, pero herramientas al fin y al cabo. Y el artesano, la científica de datos en este caso, todavía tiene un papel crucial que jugar en su calibración final. Vale, pues en resumen, el documento nos presenta un marco, FIG-RF, que mejora de forma muy inteligente el modelo Random Forest. Lo hace en dos frentes clave. Primero, guiando al modelo para que preste atención a las características más relevantes desde el principio. Y segundo, usando una técnica muy eficiente para encontrar su configuración óptima de hiperparámetros. Exacto. Entonces, si conectamos todos los puntos, ¿qué significa esto? Yo creo que estamos ante una evolución muy prometedora del Random Forest. El artículo demuestra de forma empírica y con resultados contundentes que dirigir la atención de un modelo da sus frutos, llegando incluso a la perfección teórica en varios casos de prueba. Pero, como hemos visto, con matices importantes. Con matices cruciales. Hemos visto que no es una panacea universal para todas las métricas en todos los problemas, como demuestra el caso de las tarjetas de crédito. Y también hemos descubierto que aún conserva ciertos elementos de ajuste manual que dependen de la pericia del analista. Cierto. Su gran valor, para mí, reside en esa idea fundamental. Estamos enseñando a la máquina no solo a mirar los datos, sino a saber dónde mirar. Y eso es un paso adelante conceptualmente muy importante. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Este trabajo se centra en dirigir la atención del modelo hacia las características más importantes, es decir, las columnas de la tabla de datos. ¿Cuál sería el siguiente paso lógico? ¿Se podría aplicar este mismo principio para que el modelo se fije no en las columnas, sino en las filas? Interesante. ¿Te refieres a que el modelo identifique los ejemplos o los puntos de datos más informativos durante su entrenamiento? Exactamente. Que en lugar de aprender de todos los datos por igual, sepa identificar qué casos de estudio son los más valiosos, los más ambiguos o los más representativos, para aprender de ellos con más intensidad. Si una máquina pudiera identificar no solo qué pistas son importantes, sino también qué casos son los mejores para estudiar, ¿cuánto más rápidos y precisos podrían llegar a ser nuestros sistemas de inteligencia artificial? Gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima.